Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Muy buenas noches, estamos otra vez en Dato Mata Relato. Buenas noches, Martina, ¿cómo andás? Buenas noches, María Noel. ¿Todo bien? Todo bien, muy tranquila. ¿Muy tranquila? Sí. Firmes acá en Dato Mata Relato. Firmes en Dato Mata Relato, a pesar de la ola de calor, todas esas cosas. Tremendo, Se va ¿no? superando, sí. ¿Vendrá la ola de calor para carnaval? Y podría ser, vendría bien una guerra de agua. Avisamos que en lunes de carnaval salimos igual. Salimos igual, ¿no? Sí. Nosotros nada nos detiene. No, nada nos detiene. Es más, el año pasado salimos inclusive en turismo, que es la semana que a veces hay algún día libre en los programas. Pero bueno, ¿viste que estoy en nuevo programa? Estás en un nuevo programa, el show de los miércoles. Show de miércoles. Show de miércoles. Show de miércoles, sí. Ah, recién agarro. Recién caso antena, sí, no había casado antena. Show de miércoles. Sí, vi un pedazo, pero esta semana va a haber otra edición. Y parece que estamos todas las semanas, todos los miércoles, en esa mesa de debate. Así sí. Y aparte tiraste el chivo de Dato Mata Relato. Obvio, claro. O sea, es más, estuve en otro programa, le voy a mandar un saludo a Daniel Castro, que me hizo en su streaming una entrevista. Y me despaché hablando de Dato Mata Relato, del show de miércoles. Pero sí, tenía que pasar el chivo de Dato Mata Relato, porque si no, a ver, todo legítima defensa, pasaron cosas, y Dato Mata Relato. ¿Y qué programa vamos de Dato Mata Relato? El 7-9. Ahí. ¿Sí? Nos habíamos equivocado. Nos habíamos equivocado. Dijimos 79. El programa anterior fue el 78. Yo vi que decía 79. Mirá, no confié en mí, pensé que me había equivocado ahí yo. Va. Pero entonces este es el 80. Sí, 80. Ahí va a ser 80. Ya estamos planificando el 100. Vamos a hacer un asado acá, en vivo y en directo, una parrilla en vivo y en directo. Una parrilla en vivo y en directo en un lugar no cerrado. No estamos planificando, se están manejando ideas. Yo tenía otra idea más. Sí. Pero bueno, el asado corre por cuenta de puede Leo. ser el post programa un asado. O si no, nos vamos todos a Piriápolis y lo hacemos en vivo desde Piriápolis. Me gusta. Sí, Yo me tengo parece bien. una amiga ahí que tiene una casita en Piriápolis que dice siempre, vayan. Sí, yo la conozco también. Va a estar más fresco ya el programa 100. Sí, Podríamos el programa hacerlo 100. para el 90. Habría que ver. Bueno, pero 3 temporadas, ¿cómo no vamos a pasar el chivo en show de Sí, no, miércoles? estuviste muy bien, muy bien. Sí. Aparte después, nosotros siempre estamos ahí muy consistentes con nuestros análisis y aparte justo me tocó, uno de los temas centrales que tuvimos fue el de los fondos ganaderos. Claro, ya lo tenías reestudiado. Bueno, a ver, solo una reflexión porque sigue esto de los fondos. Podríamos hacer todos los programas dedicados a conexión ganadera y compañía. ¿En qué está? Es impresionante. A ver, el otro día, justo cuando preparaba la columna, le mando un saludo a Lautaro, que aparte me proporciona información y me facilita. Cuando uno mira toda la cantidad de artículos solamente en Caras y Caretas, es impresionante la cantidad de artículos, columnas, opinión. No se pierdan la editorial del director Alberto Grille, del viernes. Y el titular de la revista, La carne es débil. Sí. Y la verdad es que a ver, solo un comentario. Me parece que dos comentarios. Uno es que el tema no tiene fin. Siguen surgiendo cosas, entonces siempre nos estamos perdiendo como el hecho del momento.
Yo a la columna que no salió del otro día en Show de miércoles, le había puesto colapso, crisis y fraudes de los fondos ganaderos, porque ya no sabía tanto cómo definir. Lo que sí un poco planteé fue esa cuestión de ver un posicionamiento abarcativo sobre todo este proceso. Me parece que fueron muy significativas las declaraciones el otro día de Díaz respecto al tiempo que está llevando a nivel de fiscalía. Es cierto que en algún momento también hemos analizado que por lo menos en delitos económicos existen algunas debilidades a la hora de investigar, pero ahora además surge la posibilidad de una conexión entre... Conexión Ganadera y República Ganadera, porque en Conexión Ganadera había recomendaciones a inversores para que invirtieran en República Ganadera y se está surgiendo, por lo menos en las últimas horas que estamos grabando el programa, aclaro, hoy estamos grabando viernes, porque no sé cómo vienen las noticias para el fin de semana, pero me parece que va a dar para escribir un libro esto, o varios. Sí, además con todo esto de que Conexión quiso absorber República Ganadera, ahora se entiende un poco más el panorama. Yo, si vos me permitís, y acá el productor me permite, voy a reivindicar nuestros espacios de transmitir información, de no dejarnos sesgar por auspiciantes que mal igual no nos harían. pero nos libera el peso de poder hacer el peso de periodismo más independiente, ¿no? Esto es periodismo independiente, esto es análisis independiente. Nosotros, algunos son periodistas con mucha trayectoria, otros somos profesionales que nos hemos acercado a la comunicación o nos han acercado a la comunicación, pero lo que buscamos es hacer una evaluación que obviamente siempre tiene nuestra ideología detrás, pero sí que te intenta ser objetiva, que sí intenta dar información y no podemos andar con escondiendo o tratando de vender modelos que en realidad no existen. Y bueno, creo que este tema de las empresas exitosas y las inversiones descalzadas, y uno dice, bueno, por ahí que hay gente que está en CRA para hacer negocios y después surgen todos estos problemas. Y después un elemento que destacamos el otro día en Show de miércoles, que si no lo vieron, véanlo, porque es un programa más entretenido, en el sentido de más dinámico, aparte de la mesa súper dinámica. Para nosotros fue toda una experiencia, yo me divertí muchísimo, tengo que confesar. Pero decíamos esto, o sea, estamos hablando de dos personajes y en particular lo llevo a Pablo Carrasco, que era el gurú del liberalismo. Sí, totalmente. Bueno, entonces me parece que es un tema que sin duda vamos a volver a tocar en Dato Mata Relato. No, esto no tiene, pero sí todos los días estamos aprendiendo sobre el funcionamiento de herramientas financieras de los fondos y de todo este negociado que se armó, que nadie tenía competencia. Exacto. Y en el medio, una figura pública, formador de opinión, influencer, no de TikTok, pero los medios más tradicionales, que defendía un modelo y que en definitiva terminaba siendo un defensor del gobierno que estamos dejando. Exactamente. Y hablando de este gobierno, ¿qué tenemos para hoy? Hablando de este gobierno, ¿qué tenemos que ver? Tenemos de los últimos anuncios de cierre de gobierno. Entonces te propongo dos temas, ¿qué te parece? Bien, vamos a ver si me da la capacidad. Distintos, pero te sobra. Dos temas distintos, pero que, como todo en economía y en economía del sector público, están vinculadas. En primer lugar, me parecía, Martina, que no podíamos en este programa y con el perfil que tenemos nosotros tres y los temas que nos interesan, de hablar sobre este último indicador que sacó el Instituto Nacional de Estadística, que es la pobreza multidimensional. El informe de pobreza multidimensional que muestra este nuevo indicador que se armó, que es de pobreza multidimensional en el año 2024, que ya venía anunciando, que se habían hecho algunas presentaciones, y había generado discusiones con el Instituto Cuesta Duarte y el director Aboal del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Sí, se habían generado discusiones. Creo que, yo me gustaría, este tema lo podríamos dividir en tres partes de análisis que me parece que estaría bueno tener en cuenta. En primer lugar,
hablar sobre el indicador, la importancia de tener indicadores de este tipo. Los indicadores no se agotan en un solo indicador, en una sola institución, sino que también requieren de este abordaje desde diferentes instituciones, diferentes centros de estudio, de aporte al análisis. Me parece muy importante el paso de que Uruguay tenga un indicador multidimensional de la pobreza y que se siga año a año, porque no es la primera vez que el INE de alguna forma realiza indicadores y construye mediciones en base a la multidimensionalidad de la pobreza. Había indicadores clásicos como las necesidades básicas insatisfechas, también se trabajaban indicadores de privaciones, y en realidad esto aporta un análisis más a lo que son los métodos tradicionales de medición de la pobreza, que son los unidimensionales, que son los del ingreso. Entonces, el primer tema que me parece interesante es analizar este indicador, qué nos dio, cuáles fueron los primeros datos. En segundo lugar, profundizar un poco sobre la metodología, qué diferencia tiene con otros. Y en tercer lugar, bueno, cuáles son los debates que han surgido, claro, que yo creo que ahí hoy profundizaremos menos porque esto va a dar para largo, pero tampoco podemos perder el sesgo de decir, bueno, es una muy buena base haber avanzado en esto. Exacto, es la primera vez que se mide de esta manera. El indicador de la pobreza multidimensional. Y después dejo el tema para la segunda parte. Dale, sí. Porque ya que se está yendo, no la vamos a dejar de lado. No, por supuesto, nos va a extrañar. ¿Vos decís que vendrá? Estaría bueno preguntarle. No creo que venga, pero estaría bueno preguntarle. Bueno, vamos a hablar en realidad no vamos a hablar de nadie en especial. Vamos a hablar del incumplimiento de la regla fiscal a partir de la presentación del último informe antes del cambio de gobierno del Consejo Fiscal Asesor. Yo leí algo sobre eso, pero alguien estaba muy enojado acá. ¿Quién fue? ¿Fuiste vos que escribiste un artículo muy enojada sobre eso? ¿Yo? Sí, vos. Sí. ¿No? ¿Ahora? Sí, hace unos días. Sí, yo escribí unos cuantos para... Es como su pulga amaestrada. Sí, es un tema que yo lo tengo porque Julieta Zidane le encanta. Es verdad, tenés razón, me acuerdo. No sabes lo que fue la primera vez que hablé y vos sabés que después la tipa se embaló, ¿no? Sobre la regla fiscal todo. Sí, lo tomó como propio, es más. Sí, igual es increíble, ¿no? Es interesante el tema de la regla fiscal. Sí. Es muy interesante, es un muy buen instrumento. Nos quedamos con el instrumento, vamos a decir. Exactamente. Claro, no con el incumplimiento, digamos. Tampoco es un problema que se incumpla. Bueno, eso te iba a preguntar. Yo te lo iba a preguntar. Bueno, a ver, ¿lo dejamos para después? Lo dejamos para después. Dale. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el informe de la pobreza multidimensional. Desde hace pocos días, desde el pasado 19, ¿fue? ¿Jueves? Estoy perdida, cambiamos el día de grabación. 20, jueves 19. Miércoles 19. Miércoles 19, el día que largamos este programa nuevo. Es más, estuvimos un día movido con el programa nuevo. Sí. Uruguay cuenta con una nueva medida complementaria para abordar la pobreza. Para reflejar las múltiples privaciones de la población en términos de dimensiones fundamentales como son la educación, las condiciones habitacionales, los servicios básicos del hogar, la protección social y del empleo. Este fue un instrumento presentado por el Instituto Nacional de Estadística, en el cual estuvieron presentes unos cuantos de los técnicos conocidos, pero y también referentes de las Naciones Unidas. La presentación estuvo a cargo del director del INE, Diego Aboal. Después estuvo Pablo Ruiz, el coordinador residente de Naciones Unidas, Alfonso Fernández Castro, que es el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay, otros tantos, y la directora de la División Estadísticas Sociodemográficas del INE, la socióloga Andrea Macari, que es una funcionaria y una técnica de mucha trayectoria en el INE, y con una solidez muy buena en todo su trabajo. Bueno, el informe lo que presenta es el índice de la pobreza multidimensional a nivel nacional, donde se constituye como un indicador de referencia que avanza muchísimo más en lo que es la medición de la pobreza
y no quedándose solamente con lo que es el enfoque a través del ingreso, lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos a analizar. Y digo en los últimos tiempos porque Uruguay ha tenido, y el mismo Instituto Nacional de Estadística ha desarrollado otras mediciones multidimensionales, como es el caso de las necesidades básicas insatisfechas, que entre otros indicadores que son indicadores que permiten ir un poquito más allá y llevar a ese enfoque donde muestra que la pobreza no es solamente un tema de ingresos o de disponibilidad económica, sino que requiere mucho más. Eso igual no nos puede dejar de olvidar que el método del ingreso es un método general que permite que todos estos tipos de indicadores en general, pero sobre todo los más reconocidos, los más tradicionales, son metodologías que responden a acuerdos internacionales. Entonces, ¿qué permiten? Primero que nada, que una medición en economía, y supongo que en otras disciplinas es igual, ¿no? Sí. Lo que permite es hacer una aproximación, un objeto de estudio, como es en este caso, cualquiera de las dimensiones que hacen a los procesos económicos, en particular la pobreza, que permiten una simplificación. Y en el caso en el caso concreto de la pobreza, muchísimo más. Pero los indicadores unidimensionales, los que miden la pobreza a través del ingreso, donde tenemos el índice, la línea de pobreza, y con ello la incidencia de la pobreza, en realidad, primero que nada, tienen un consenso, tienen una metodología, que hay un compromiso de los diferentes países para aplicarla, dado sus distintas realidades, y eso permite, primero que nada, construir una evolución en el tiempo, permite también una comparabilidad a nivel internacional y a su vez lo que permite es decir, bueno, cuando uno conoce lo que está midiendo, conoce los indicadores y conoce sus limitaciones, lo que puede tener es en realidad saber cuáles son las falencias, qué está diciendo, qué no está diciendo, y a qué cosas hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué el índice, la línea de pobreza, no es que esté haciendo una defensa a ultranza, estoy analizando lo que quiere decir? Es importante porque muchas veces el ingreso de los hogares funciona con una variable que se llama una variable proxy en economía. ¿Qué es una variable proxy en economía? Es una variable que me permite, no voy a usar conceptos demasiado académicos, voy a tratar de llevarlos es aproximarme a una determinada realidad. ¿Por qué? Porque el ingreso yo lo podría asemejar con el concepto de decir, bueno, en definitiva, la disponibilidad de determinado ingreso es lo que me permite acceder a un conjunto de bienes y servicios para llegar a determinada calidad de vida. Por eso, en realidad, tenés la canasta básica o el consumo. Por eso se construye lo que se llama una canasta básica. Esa canasta básica lo que me dice son los distintos bienes, productos, servicios, alimentación, vivienda, recreación, transporte, educación, etcétera, etcétera, que necesito para determinadas condiciones de vida. Entonces una vez que yo valoro esa canasta por todos los precios, que es una canasta de consumo tipo, es la canasta básica, la mínima, todos aquellos ingresos, me da un valor monetario. Todos aquellos ingresos que están por encima de la canasta básica son hogares que están por encima de la línea de pobreza y los hogares que están por debajo son hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Y ese porcentaje de hogares que queda por debajo de la línea de pobreza son los hogares pobres. ¿Eso tiene algunas debilidades? Sí. Por ejemplo, la variabilidad, que depende de los precios, que depende del ingreso. Eso se basa en la encuesta continua de hogares la canasta es una canasta que se determina una vez y se ajusta cada tantos años, en la actualización de la canasta básica. Entonces, en definitiva, tiene esas debilidades y a veces queda muy dependiente de esa medición del ingreso. Se construye una canasta básica alimentaria y se hace el mismo procedimiento y todos hogares que están por debajo de esa canasta básica alimentaria, quiere decir que no tienen el ingreso suficiente para acceder a una alimentación mínima, son lo que se llama la incidencia de la pobreza. Así que esa es la canasta, la línea de indigencia. Si no tengo un ingreso, con lo cual no puedo comer, soy indigente y eso es un grupo mucho más chico, pero muy duro, que no se mueve con nada. Exacto. Históricamente se mantiene. Bueno, entonces, lo que nosotros sí estamos diciendo es que este indicador multidimensional
suma una dimensión de análisis y bueno, está claro que van a surgir muchas discusiones, pero yo creo que es importante tenerlo. Sí. O sea, esa es mi primera evaluación, no sé ustedes. Sí, yo cuando lo leí hay datos que me impactaron, ¿no? Las diferencias entre, bueno, primero, cuál es la mayor carencia, que es los años de escolarización. ¿Querés ir a los números? Bueno, dale. ¿Te parece? La informalidad laboral, todas esas cosas me llamaron la atención y después también la comparación Montevideo Interior. Bueno, eso que ahora es que vos hablabas importante. de la canasta básica, a mí me llama la atención porque en el interior la canasta básica es un poco más barata, digamos, o sea, es menor. Sin embargo, acá el índice le da mayor. Sí. Bueno, ahí tenemos muchos fenómenos. Primero que nada, en Uruguay el 18,9% de la población vive en una situación de pobreza multidimensional. Ese es el resultado, Sí, el resumen de todo, ¿no? O sea, ¿y qué son eso? ¿Qué significa que 18,9% de la población sea pobre desde el punto de vista multidimensional? Lo que nos está diciendo es que son personas privadas en 4 o más de 15 indicadores que integran dimensiones que son definidas como fundamentales para poder evaluar si una persona o un hogar es pobre o no es pobre. Estamos hablando en personas. ¿Qué son? La educación, las condiciones habitacionales, los servicios básicos del hogar, la protección social y el empleo. Esas son las dimensiones que conforman a los pobres multidimensionales, a la medición, perdón, de la pobreza multidimensional. La intensidad de la pobreza multidimensional en nuestro país, lo que está midiendo son las personas que se encuentran en esta situación. Están privadas en promedio de aproximadamente 5 de 15 de los indicadores que componen este indicador, que lo que buscan es medir estas dimensiones. Y si ustedes me dicen, pero no son 15 dimensiones. No, lo que pasa es que hay más de un indicador para una misma dimensión. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro dato podemos tener? Si en vez cuando nosotros tenemos mediciones, los datos los podemos medir en 2 dimensiones. Una que es la dimensión de las personas y otra que es la dimensión de los hogares. Siempre hay alguna variación, porque, a ver, cuando agarramos las personas estamos agarrando la unidad persona, y cuando agarramos los hogares estamos agarrando la unidad de los hogares, que en definitiva las metodologías nuevas, las encuestas continuas de hogares permiten llegar. Si vamos a medir los hogares, ¿esto es mayor o es menor? ¿Cómo? Te estoy Sí. tirando para... Hay más, si cuando vamos a medir la proporción de personas no es igual a la proporción de hogares sí. en situación de pobreza. A intuición. Sí, sí. ¿A vos te parece que va a ser un poquito más alta la proporción de hogares o más bajo, o va a dar igual? Debería dar más bajo, ¿no? Debería dar más bajo. ¿Por qué debería dar más bajo y por qué Martina enseguida supo que iba a dar más bajo? Porque las personas viven agrupadas. Porque las personas vienen a ver, pero además... Porque los hogares más pobres, en general, son hogares con más integrantes. Más integrantes, claro. Entonces, en realidad estamos pidiendo poblaciones distintas, digo poblaciones distintas porque una es la población de personas y otra es la población de hogares, pero parecería razonable que, dado que los hogares más pobres son los que son de más cantidad promedio de personas, da mayor. Pero da 17,5 versus 18,9. Sí. ¿No? Ahora, un dato que Martina, ahora cuando empezamos a conversar de los datos y el programa, dice, lo que más me llamó la atención. Contanos, Martina, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Primero los datos del interior versus Montevideo. Ese es realmente el que me llama la atención. De que la pobreza que la población del interior vive en pobreza multidimensional, 21,4 versus el 15,1 en Montevideo. Eso es un dato que me llamó mucho la atención, porque yo esperaba que capaz, bueno, no sé qué esperaba, pero capaz que si
o las personas viven en grupos mayores en Montevideo, o hay personas con mejores ingresos o con más, digamos, más dimensiones satisfechas en Montevideo. Eso es lo que estaríamos viendo. Y en el interior tienen menos dimensiones satisfechas, por ejemplo, no sé, escolarización o vivienda. Como eso. Y después, bueno, la cantidad de personas que un 13% de la población vive en hogares pobres donde al menos un miembro de 18 años enfrenta condiciones de informalidad laboral. Eso es un porcentaje alto, ¿no? Dentro del mundo que veíamos de esta población. Por eso a mí me llamó la atención estos números, ¿no? Es como cómo los vamos viendo, cómo los disgregamos y cómo se puede usar esto para combatir la pobreza en Uruguay. Bueno, en primer lugar, a mí me pareció interesante para avanzar en esa pregunta, que creo que es la más importante ahora, porque en definitiva, después que uno da los indicadores, que conoce cómo se construyen, qué es lo que nos están diciendo los indicadores, no, a veces siempre uno puede tener las observaciones, pero en realidad están diciendo lo primero que nada, nosotros hablamos hoy de las dimensiones que estábamos viendo. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos? El primer indicador es la vinculación educativa. El segundo es el rezago. El tercero son los años de escolarización. Ahí estamos viendo que, en definitiva, la educación se mide a través de estos 3 indicadores. Después tenemos el indicador, lo que tiene que ver con vivienda. El primer indicador es el hacinamiento. El hacinamiento es un indicador bien típico, bien tradicional para vivir las condiciones de vivienda. La tenencia insegura, los materiales y los problemas de la vivienda. Otro indicador que es relativamente más reciente es el acceso a Internet. Otro es, y digo esto porque es importante, porque es un tema importante. O sea, hace muchos años, pongo como ejemplo, se dio la discusión si tener un televisor podía ser un indicador para medir pobreza o no pobreza, cuando es algo que es bastante generalizado. Sí. Entonces, lo digo como un elemento. Otro es el saneamiento. No, y es que en un mundo nuevo, tener o no tener acceso a Internet puede estar vinculado al acceso o no a trabajo. En un mundo donde es una ubicación, es es como el tener un celular, tener Internet, es la posibilidad de comunicarse, es la posibilidad de estudiar, es la posibilidad de estar conectado con el mundo, de poder presentarse un trabajo, es un lugar en el... Sí. Bueno, otros indicadores es la calefacción, el saneamiento, los cuidados, la seguridad social de menores, la informalidad, el desempleo y el subempleo, para medir todo lo que tiene que ver con las condiciones de empleo, ¿no? Claro. Y de alguna forma todos estos indicadores tienen un peso relativo en este indicador multidimensional, que es en definitiva la cuota aparte que pesa cada uno de estos indicadores, ¿no? Me parece que, me extiendo un poquito más en esto porque en definitiva es la novedad que tenemos y más allá de los datos es interesante contar. Y ahí era un poco la pregunta de Martina. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, la importancia que tiene es que en realidad nos permite mucho más conocer cuáles son las características de esa pobreza y en definitiva permiten un diagnóstico más abarcativo a la hora de definir estrategias y políticas públicas. Capaz que muchos se preguntan si se podrían agregar otro tipo de indicadores, y seguro que sí. Sí, claro. Y seguro que hay otros que son importantes. Yo estoy pensando en temas como la salud, por ejemplo, como hay otros indicadores que se habla de la segregación residencial. Hay muchos otros tipos de mediciones y estudios que se pueden hacer. Esto es un paso, no da el todo, pero sí permite una ayuda importante en dimensiones claves como son la pobreza y, por ejemplo, medir las necesidades que hay en temas de vivienda, que es una dimensión muy importante porque define una de las políticas más importantes en el plano social, porque en definitiva termina definiendo todo el otro conjunto de políticas e intervenciones. Así que bueno, estos indicadores, lo otro que sí a mí me llamó la atención, esa diferencia tan abismal entre el interior y Montevideo. Sí. Ahí creo que es importantísimo profundizar en cuáles son las características de los indicadores, qué están midiendo y dónde se dan claramente estas diferencias y las brechas que hay, como para entender por qué se dan estas diferencias y sin dudas
las realidades de pobreza del interior del país y de Montevideo son muy distintas, y también dentro de lo que es Montevideo y también dentro de lo que es el interior del país. Yo te quería preguntar esto de tener un indicador multidimensional puede ayudar a focalizar más las políticas que con uno unidimensional como es el ingreso. Seguro que sí, porque en realidad te va a dar indicaciones directas hacia lo que son las políticas educativas, por lo menos, hacia lo que son la vivienda, hacia lo que es el empleo. Imagínate que además esto tendrías que cruzarlo por región, y sabiendo que la región no es solo Montevideo Interior, sino que hay muchas otras regiones para poder focalizarlo. Así que yo creo que es un muy buen punto de partida, y sinceramente para que vean que no somos críticos por ser críticos, sino que me parecía que esto va sin dudas a abrir un análisis en profundidad, un análisis de la gente que es experta en medición de la pobreza, va a contribuir a poder profundizar y a comparar con otros estudios y otros indicadores que a veces o han existido anteriormente en el INE o han existido o existen hechos a nivel de organismos internacionales, de otros centros de estudio y demás. Han habido algunos debates, no podemos evitar de hablar un poco de estos debates que han surgido en estas últimas horas. Parece que estamos siempre en un escenario político de debate, ya ahora de efectos de transición y de campañas departamentales, pero lo cierto es que el dato de que este dato de casi pisando el 20%, porque 18,9 es un dato alto, que 18,9% de las personas en Uruguay sufran de pobreza multidimensional, que significa que son pobres porque hay dimensiones fundamentales en las cuales no están alcanzando determinado umbral, es preocupante. Ha dado para los que dicen que estamos mejor y los que dicen, bueno, acá tenemos un problema. Claro. ¿No? Y la realidad de la pobreza de la gente es un problema. En economía siempre tratamos de evitar eso del círculo cercano, pero en los hechos es inevitable que uno vea la cantidad de gente que está en la calle, la cantidad de familias con problemas, los problemas enormes que hay a nivel del empleo, los problemas que después repercuten en los temas de seguridad y de los más diversos. Así que, sin dudas, esto va a ser un punto de partida. A mí me parece que está bueno. Y no sé si es significativo que aparezcan casi el último día del cambio de gobierno y que no haya sido parte de estos resultados de la realidad de campaña. Claro. Sin dudas hay todo un proceso de trabajo, con planes, con esto. El INE también estuvo muy metido en el tema del censo, otro tema que tenemos que analizar, seguir profundizando, porque da mucho para hablar, pero bueno, vamos un poco en eso. Sí, no, a mí me trae un cuento de cuando estaba haciendo la maestría en Ecuador que contaban de que muchos sociólogos iban a hacer recorridos con cierto tipo de índice de desarrollo, no era de pobreza, pero era de desarrollo, que las personas no se autopercibían, que con ciertos indicadores las personas no se autopercibían como estaban en condiciones, digamos, de incumplimiento de necesidades básicas o de insatisfacción de necesidades. Entonces les preguntaban, ¿tienen saneamiento, tienen luz, tienen tal cosa? Y decían que no, porque para ellos ya recién empezaban a tener, por ejemplo, un ingreso formal. Claro. Y ellos ya consideraban que con un ingreso formal estaban mejor que antes que no tenían ingreso formal. O estaban empezando a estar escolarizados. Entonces esto lo que apunta es a ir mejorando día a día la forma en que medimos la pobreza. En un momento cuando se calculaban en forma más periódica las necesidades básicas insatisfechas, se hacía un cruce, hay un cruce que se arma a nivel, entre la línea de pobreza y las necesidades básicas insatisfechas. Claro. Entonces eso te permitía clasificar la pobreza, si se trataba de una pobreza reciente o si se trataba de una pobreza estructural. Estructural, claro. Entonces había diferentes tipos de pobreza, es decir, los que recién cayeron, claro, y los que son más fáciles de sacar, o aquellos que son de mucho tiempo porque tienen condiciones en muchas variables que son muy estructurales. Claro, en el caso del ingreso en general, si vos decís, subimos todos los salarios, subimos el salario real. Lo primero, la franja más de arriba es la más fácil de sacarle
inyectás. las sacás y decimos, bueno, aplicamos políticas para reducir la informalidad laboral. Pero aparte, también. sin duda, en esos hogares, cuando vos vas a empezar a mezclar el pool, no es lo mismo personas que tengan problemas grandes en educación, temas de vivienda o problemas de acceso al empleo, cuando se dan todas a la vez. Claro, ¿por dónde empezás? ¿Por dónde empiezo? Claro, eso es muy interesante. Porque aparte ahora vamos a cruzarlo con ese análisis que hacemos siempre de cuando hablamos de que la pobreza tiene cara de niño y de hogares de titularidad femenina. Femenina, claro. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué características tenemos en las variables relevantes? ¿Por dónde empezamos? Claro. ¿Mm? Sin duda que le tenemos que dar, como dice Olesk, en un escaloncito, una inyección de algo para que suban. Y después tenemos que atacar el empleo, tenemos que atacar los cuidados y tenemos que atacar la educación y la vivienda, sin duda. Sin duda. Muy bien. ¿Pasamos a nuestro segundo tema? ¿Tu tema favorito? No sé si es mi tema favorito. Pero a ver. ¿Tu obsesión? ¿Te obsesiona la regla fiscal? No, todavía no. Todavía. me gusta el todavía no. Todavía no. Nunca se sabe cuál es la línea, ¿viste? Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Se cumplió? No, yo digo la línea la, de obsesión. La línea de obsesión, por eso. Sí, claro. Uno nunca sabe cuál es la línea de la obsesión, pero bueno. Bueno, ¿querés retomar la pregunta de hoy de si es malo? ¿Qué pasa si se incumple la meta fiscal? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir es por qué está este tema hoy, que 2x3 surge. Lo traemos. A ver, surge este tema porque el tema del resultado fiscal, el déficit fiscal, la realidad de las finanzas públicas es uno de los temas más centrales que hemos pasado estos 5 años. ¿Por qué? Porque el gobierno saliente siempre se puso, y fue un tema de campaña y de prioridad del equipo económico, el tema de las cuentas públicas, bajar el déficit fiscal y controlar la inflación. Paquete que iba de la mano. Sí. Y en los hechos, una de las primeras medidas que toma el gobierno al asumir en 2020 con la ley de urgente consideración es la incorporación o la creación de un nuevo instrumento que es la regla fiscal. Sí. La regla fiscal básicamente lo que implica es eso, es una regla en el cual lo que busca es decir, bueno, los resultados del sector público tienen un techo en 3 objetivos. Si no cumplo alguno de esos objetivos, de alguna forma estoy violando esa regla fiscal. Uh-huh. Y después hay algunas salvaguardas porque la regla fiscal no es una regla así 100% transparente, o sea, tiene algunas subjetividades o algunas discrecionalidades, algunas discrecionalidades que tienen que ver con la construcción de algunos indicadores para hacer esa medición. Pero eso no es solamente una cuestión de indicadores y de medir algunos de los indicadores claves, sino que también se crea una institucionalidad que es el Consejo Fiscal Asesor. Que nosotros en este programa, cuando vos todavía no estabas, trajimos a uno de los integrantes del Consejo Fiscal Asesor con motivo de la presentación del informe que se da previo a la rendición de cuentas. Vino el economista Alfonso Capurro acá a hablar, si miran los programas para atrás está la entrevista al economista Alfonso Capurro, que es uno de los 3 integrantes del Consejo Fiscal Asesor. Muy recomendable esa entrevista. Muy recomendable esa entrevista. Alfonso es un economista de mucho prestigio en este país y muy claro. Tuvimos algunas discrepancias. Sí, pero fuera de que cuestionamos un montón de cosas, él realmente estuvo excelente. Así que si quieren, vayan y vean ese antes porque ahí explicamos muy bien el instrumento y ya lo habíamos hecho en algunos programas solas, en algunos programas que estuvimos solas con Julieta porque nos parecía interesante entender por qué era. Así que les recomendamos programas anteriores. No vamos a volver a profundizar en eso, parece que nos estamos repitiendo, pero en realidad el informe del Consejo Fiscal Asesor tiene 2 momentos en el año. Una que es esto, a fines de febrero. Claro. Que también va de la mano de la presentación de los de los datos de cierre del año anterior, en este caso 2024. Recordemos que nosotros vamos a conocer los datos cerrados. Esa es la placa del informe, porque hice los deberes. Muy bien. Del 2024. Del 2024. Ahí tenemos el resultado fiscal estructural, el gasto primario del gobierno central y el endeudamiento neto del gobierno central BPS.
Ahí son las 3 dimensiones. Sí, que este estudio lo hizo Ferrer, ¿no? CPA Ferrer. Pero no el Consejo Fiscal Asesor. Ah, bueno, perdón. O sea, son 3 personas de reconocida trayectoria que tienen independencia técnica. Ajá. Ellos tienen como una especie de coordinador referente que les facilita y que son gente referente en estos temas, y que tienen un proceso de que van cambiando, están 2 años, un periodo de tiempo cada uno y van cambiando, pero no todos a la vez. Pero fueron muy duros los del Consejo Fiscal Asesor, ¿no? Fueron muy duros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dijo? Primero que nada, el Consejo Fiscal Asesor es un órgano técnico independiente que tiene como su función asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas, que no toma decisiones sobre la política fiscal, pero sí puede ser muy crítico de la política fiscal, ¿no? Y donde emite un informe sobre el cálculo que presenta del resultado fiscal estructural y del cumplimiento o no de la regla fiscal, y el año 2024 es un año que se ha incumplido con la regla fiscal. En paralelo tuvimos hace pocos días la presentación de la ministra con la rendición de cuentas y también las declaraciones a través de la cual se dice que no hubo el famoso carnaval electoral. Carnaval electoral, ¿qué significa? Es el sesgo al crecimiento del gasto público en años electorales, que es un fenómeno recontra estudiado en economía y que pasa habitualmente y que parecía que en este gobierno que había no debería haber pasado, pero se entiende que a veces hay múltiples. Uno que puede ser la búsqueda de votos, y otro que a veces hay un apuro por los retrasos en la ejecución. Sí. Pero en los hechos existió un aumento del gasto asociado al... A mí siempre me pareció muy loco que dijeran eso de que no hubo carnaval electoral cuando el gasto en realidad es planificado, ¿no? Porque la rendición de cuentas del 2023, que era la última que podía planificar el gasto, dejaba planificado, por ejemplo, para el INDA, por poner un ejemplo, en 2024, o sea, no planificaba gastos para 2023 en alimentación, pero sí para 2024. Como que aplazaba el gasto para 2024, que era justamente las elecciones. Entonces, en ese sentido, u obras de CAIF o obras tipo PPP que se terminaban ejecutando en 2024 porque estaba el gasto se planifica en las rendiciones de cuentas. Claro. Entonces es muy loco tratar de combatir eso cuando ya en el 2023 se vio que ya lo estabas planificando. Sí, es como raro eso, Es ¿no? como muy, muy raro, sí. Pero bueno, se da, ¿no? Sí. En el informe hablan del aumento del gasto y dicen que hay una pasividad del MEF frente al aumento del gasto. A mí, por sorpresa, me pareció que, bueno, a ver, primero que nada, que es el resultado más complejo que han tenido en estos años desde que está instalada la regla fiscal. Por un lado, es razonable que cuando recién se instaló, el Consejo Fiscal Asesor recién se estaba poniendo a tiro, recién estaba tomando entrenamiento. Sí. Y que además, bueno, es una institucionalidad nueva, desconocida en Uruguay, siempre existieron muchos pros y contras respecto de este tipo de instituciones, pero parecía razonable que lo que hiciera el Consejo Fiscal Asesor de alguna forma era facilitar la instalación del proceso, ¿no? Por otro lado, a medida que han pasado los años y que van surgiendo los informes, vemos que voy a hablar en los términos que se pusieron de moda. Las luces amarillas y las luces rojas, las luces se fueron poniendo de amarilla a naranja y de naranja a rojo, ¿no? Y terminamos en este último informe sí con un problema primero de incumplimiento de la regla fiscal, y también de que se tomaron nuevamente las válvulas gatillo que ya habían sido tomadas, en el cual se pide un aumento del margen de maniobra de parte del gobierno para el gasto, siempre justificado en algo, que también fue un elemento que criticamos, porque la otra vez se había utilizado la válvula gatillo hablando del tema de la sequía, pero tiene que ver con que vos tuviste una crisis hídrica, necesitabas más gastos para cubrir esa eventualidad, se supone que vos aumentaste el gasto y pediste la válvula gatillo para atender esa emergencia, pero si vos lo que ves es en los diferentes tipos de gasto que no se atiende esa emergencia, si se va para otro lado, en realidad la válvula gatillo te sirve para aumentar el gasto, pero no para la función que tiene, que es decir, se explica por una
necesidad que nos hace salir de la proyección que se hizo de las cuentas públicas, ¿no? Sí. Yo ahí te quería preguntar, ¿qué alternativas tiene? O sea, porque vos usás esa válvula cuando ves que vas a incrementar el gasto. Bueno, a ver, nosotros tuvimos en estos años, y yendo, tanto la pandemia como el tema de la crisis hídrica podían ser argumentos necesarios para utilizar la válvula gatillo, sin dudas. El tema es, pero si vos utilizaste para la emergencia en el tema del déficit hídrico, lo usaste en bajar el IVA del agua, lo usaste en préstamos para forraje para el ganado, lo que fuera, que estuviera vinculado para obras de mejora, no sé, si lo hubieras, pero si es evidente que no está orientado al motivo que te llevó a usar la válvula gatillo, es como una mentira, ¿no? Y esto se lo critica el Consejo Fiscal Asesor. Eso fue evidente y también está siendo evidente ahora, pero bueno, el informe no es un informe liviano, es un informe complejo, da para mejorar la lectura, es bastante reciente, da para mejorar el análisis, tiene muchas conclusiones. Yo creo que en las próximas horas van a surgir muchos más debates en torno, es muy fresco, no queríamos dejar de mencionarlo, pero ya se había avisado que iba a haber un incumplimiento de la regla fiscal. Y una pregunta que vos hacías, Martina, que me parece importante. Tú nos preguntabas si se puede incumplir. Sí. Y sí, se puede incumplir. Obviamente que se puede incumplir. Y eso no mata la regla fiscal. El problema es deseable que se cumpla. Cuando se incumple, son alertas importantes. Quiere decir que hay que hacer una revisión de la política o entender cuáles fueron los motivos. Pero tampoco funciona que exista una regla que se hace todo para cumplirla, ¿no? O sea, cuando... perdón, me voy a expresar mejor. Que de alguna forma se generan maquillajes que terminan haciendo cumplir una regla que en los hechos no se está cumpliendo. Claro. Lo que sí me llama la atención es cómo se mantiene desde el equipo económico y del gobierno un relato como que está funcionando todo bien con las cuentas públicas, cuando en realidad tenemos nada más y nada menos que el incumplimiento de las metas fiscales en 2024, que marca claramente una preocupación, ya que de alguna forma la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con lo que es la sostenibilidad intertemporal del cociente entre la deuda bruta sobre el PBI. Y eso es lo que dice el reporte de los integrantes, que son Alfonso Capurro, Ana Foster y Jorge Roldós. O sea, no, por eso digo, son análisis hechos con mucha rigurosidad. Yo te quería preguntar, capaz que nos vamos de tema, pero ¿qué esperás vos de un gobierno entrante respecto a una regla fiscal que propuso el gobierno que va a ser su oposición? ¿Vos crees que van a mantener todas los, digamos, que se mantiene la regla fiscal como está propuesta, que se... ¿Y qué esperás del gobierno entrante? Porque, por ejemplo, el gasto público no sé si lo va a bajar. O cambia de alguna manera. O si cambia de alguna manera. Bueno, a ver, primero que nada, que lo he mencionado en más de una instancia el otro día en show de miércoles, en otra entrevista que me hicieron. Me parece que es importante, a ver, el equipo económico fue, el ministro de Economía en campaña electoral fue el primer ministro, en campaña electoral fue el único que se nombró como ministro. Hubo un compromiso en las elecciones de que si se llegaba a las elecciones, Gabriel Odone iba a ser el ministro. Eso es una señal muy importante. Segundo, el equipo económico fue el primer equipo definido dentro de todos los equipos. O sea, rápidamente después del balotaje empezaron a definir nombres, se nombraron todos los ministros y el equipo económico fue el primero con una contundencia muy fuerte, y después hubo otra de los principales nombres, de las cabezas de los grandes temas, si recuerdan, estaba el ministro, el subsecretario, el director de la OPP, el subdirector, el presidente del Banco Central, y la directora general de Secretaría del Ministerio, si no me olvido más. Y después, a mediados de enero,
o fines de enero, se nombraron todos los directores y todo el resto de los equipos, y después empezaron de alguna forma en algunos de los entes que están directamente vinculados. O sea, el equipo económico está muy fuerte, muy sólido trabajando, y han hecho algunas cosas que son declaración. La transición ha sido como muy sólida, dando mucha seguridad en algunas cosas. Se habló fuertemente de un compromiso con el tema de la inflación, se habló fuertemente de que la situación era más compleja de lo que se esperaba, pero se dio una seguridad enorme. En las últimas declaraciones alcanza con repasar las declaraciones del ministro y de algunos de los otros cargos, de la seguridad que hay en lo que va a ser el manejo de la política macroeconómica. Entonces, bueno, ni que hablar del rol que va a tomar la OPP, porque a veces la jerarquía de algunas instituciones no es independiente de las personas y de la impronta que quieran darle. Claro. La figura de Rodrigo Arín en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto muestra que es un lugar que va a ser de lo más valorizado y jerarquizado, porque además el perfil de Rodrigo no va a permitir otra cosa. Entonces me parece que va a ser un gobierno que va a tener una rigurosidad muy fuerte en todo lo que es la política económica. Después surgirán los acuerdos o desacuerdos, sí, pero además el Frente Amplio tiene un programa de gobierno bien definido y es un poco el marco para el desarrollo de cualquier política. Entonces, y hay un compromiso. Y después otra cosa que yo también he marcado es que me parece destacar es que la transición de gobierno que se está dando no es una transición que los nuevos lo hagan solamente de entrar a las instituciones instaladas, que entrar a los ministerios, a las empresas, sí, públicas. Las están haciendo con las autoridades salientes, con los funcionarios y después con las diferentes personas de la sociedad civil, del sector empresarial, de los gremios, de los grupos de interés, que quieran reunirse con ellos y plantear situaciones que también han sido parte de las campañas políticas. Entonces, me parece que, bueno, ¿el escenario es complejo? Sí, obviamente. Pero me parece que hay mucha solidez y que, o sea, hay muy buenas posibilidades. Y recordemos que en el 2005, cuando fue el primer gobierno del Frente Amplio, tiene una situación fiscal espantosa, una situación de endeudamiento espantosa, una pobreza que superaba el 30% y se supo resolver. Capaz que los desafíos parecen más grandes hoy porque en este mundo moderno de la inteligencia artificial, sí, de una realidad internacional que es geopolítica, antes hablábamos como de globalización, ahora hablamos de geopolítica, hablamos de que los capitales globales son mucho más influyentes, de que los grandes monopolios también. Sí, seguro que debe ser mucho más, que la realidad de la pobreza es otra, que Uruguay ya no está aislado del narcotráfico. Son los desafíos sociales, los desafíos a nivel de las familias, del mundo del trabajo. Pero bueno, creo que por algo hay vocación de ocupar esos cargos y creo que en eso el equipo económico, yo le tengo un voto más que de confianza. De confianza, exactamente. Muy bien. Pero bueno, no podíamos dejar de mencionar el tema de la regla fiscal y el informe del Consejo Fiscal Asesor, que es preocupante. Te iba a preguntar, ¿el Consejo Fiscal Asesor se mantiene igual ahora? Sí, se mantiene igual. ¿Cuándo? Lo que tienen ellos es cambios cada tanto tiempo, pero van cambiando de a uno. Ahí va. Como era la primera vez, creo que hubo alguno que tuvo menos... porque Alfonso Capurro lo explicó cuando vino acá. Me dice, tuvimos algún año más algunos y fuimos cambiando porque tiene una rotación que eso le da continuidad y también determinada objetividad. Ahí va, muy bien, entendido. Tenías una pregunta, Leo. Sí. ¿Puede ser que haya cambios? Termino de contestar, perdón, lo que me da. Sí. Yo creo que sí, que debe ser sujeto a cambio y este tipo de instituciones, que es relativamente nueva, tiene 5 años y bueno, está sujeto a mejorías y ha habido algunas críticas sobre algunas de los diseños que tiene y de las problemáticas que tiene, sobre todo a la hora de la transparencia y de la generación de las políticas públicas, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte sobre, no sé si tiene que ver con esto, pero viste que... no me cambies tanto de tema porque pero quería consultarte. O me pongo nerviosa algo que hoy se está empezando a hablar sobre el tema de la desindexar los salarios. ¿Qué significa eso? Porque Gabriel Odone parece que planteó... Lo ha mencionado, Gabriel. ¿Eh? Lo ha mencionado, sí. Y hoy salió el Pacha ahí al cruce como que él no estaba de acuerdo, pero bueno, ¿qué significa desindexar? Primero, ¿qué significa que algo esté indexado? Bueno,
Porque en Uruguay tenemos pocas cosas indexadas, ¿no? A ver, sí. Les aviso que vivimos en economías indexadas. Sí. ¿Qué significa que vivimos en economías indexadas? Significa que muchas de las variables relevantes de la economía se van ajustando a través de lo que es el índice de la inflación. Claro. Por eso el IPC es tan IPC. importante. El IPC es tan importante no solamente porque mide, es el medidor del índice de precios al consumo y es la primera aproximación a medir la inflación, o sea, la evolución, el crecimiento de los precios en forma generalizada y continua de los precios. Muchas variables están indexadas. Están indexadas al salario, están indexadas al índice medio, están indexadas a los precios, al índice medio de salarios. La unidad indexada es una unidad que se ajusta en un montón de cosas que va variando a través de la inflación. Ujú. La unidad reajustable se ajusta por el tipo de cambio, Sí. principalmente, no estoy haciendo una simplificación. Y las jubilaciones y pensiones se ajustan por el índice medio de salario, están indexadas al índice medio de Ahí salario. va. ¿Qué ha pasado en los últimos, desde que se reinstalaron los consejos de salarios a partir del año 2005? Los ajustes que se vienen marcando, las pautas que se establecen, las pautas y los lineamientos del Poder Ejecutivo, que son un poco lo que guían el ajuste salarial, se basan en la variación de la inflación, de forma tal que los salarios o recuperen poder adquisitivo o no pierdan poder adquisitivo. Entonces, en definitiva, lo que pasa es que los salarios van creciendo a la par de la inflación. Lo que pasó en los últimos 5 años es que hubo mucho tiempo donde el promedio de los salarios evolucionó por debajo de la inflación. ¿Por qué? Porque existieron pautas en las cuales la tasa de crecimiento de muchos de esos salarios iba por debajo. Durante estos 5 años, en promedio, hubo una mejora del salario real, pero no representó a todo el conjunto de los salarios. Entonces, lo que se está hablando, empiezan discusiones sobre la importancia de aumento de la productividad del trabajo, sobre la realidad de la negociación salarial. Nosotros tuvimos 5 años en los cuales hubo una pérdida de algunas de las condiciones de negociación salarial. No podemos dejar de olvidarnos que hubo un cambio en la ley de negociación colectiva, que no fue menor. Después también hubo cambios en los resultados de cómo fueron los procesos de negociación salarial. La negociación en los consejos de salario fue llevada por el Poder Ejecutivo mayoritariamente a los ajustes salariales. Muy pocos quedaron, siguieron por acuerdos, hubo algunos por decreto, fueron resueltos sin aprobación de los trabajadores. Estaría muy bueno, deberíamos hacerlo un día, hacer un repaso sobre los diferentes grupos salariales de cómo son. Pero básicamente la indexación de los salarios tiene que decir eso, cuál es la discusión que hay. Y bueno, tiene que ver con un tema vinculado también al costo país y bueno, supongo que será un tema para discutir, para ir resolviendo, para ir laudando, donde todos los actores involucrados, y en esto me refiero a los trabajadores, va a ser laudado en parte con los aportes que se pueda hacer del equipo económico, pero también sobre todo con la negociación colectiva, claro, que es el ámbito que se va a estar defendiendo en el próximo gobierno del Frente, en el ya. ¿Entendiste? Yo entendí, sí. No sé si la gente entendió, pero yo lo entendí. Bueno, ese es el debate que tenemos a veces. Si explicamos. Abajo pregunten cosas y nosotros contestamos. A ver, agradecemos mucho los comentarios. Tuvimos re lindos comentarios el otro prometo programa. Que voy a cambiar el No me mandó a nadie por algo callar. más natural. Algo más natural. A mí me gusta. Vos sos testigo que a mí me gusta. En Pasaron Cosas usamos muchos fondos que parecemos un programa de rurales. Exactamente. A mí me encanta poner eso. Lo que pasa es que justo. Pero ahí tienen que salir a las 6 de la mañana. Sí, estamos saliendo un poco más tarde que eso, estamos saliendo a las 10 de la mañana. Unos rurales raros. Unos rurales. Y bueno, capaz que somos. Es un mito también. Somos un fondo de inversión. Entonces, invertimos, pero no nos levantamos a cosechar tempranito. A las 6 de la mañana. No, ni loco. No, a ver, a mí cuando hicimos las pruebas y nos mostraron el fondo, a mí me había encantado, pero bueno, Bueno, vamos viviendo. Vamos viviendo. Cambiamos la música. Sí, eso sí. Pusimos una música cirquera. Me parece bien. Mundo más alegre, porque si no el otro era como muy formal. Sí, era muy formal. Y ahora que estamos para los shows, no. Ahí va. Bueno, ya estamos. Escuchen una cosa, no se pierdan de mirar carnaval,
porque hay mucho dato económico Sí. en Bueno, muchos vamos. cuplés de carnaval. Sí, vamos Yo- a ver si podemos traer a la mojigata. Sí, hoy mencionamos el tema del censo, la verdad que quedé muy impactada de muchos cuplés con el análisis riguroso. Hay muchos profesionales atrás alimentando. Te cuento, Martina, que Sí. no sé si lo viste, pero el año pasado hicimos un programa dedicado un poco al analizar la importancia de la difusión de los datos de economía y cómo aporta el carnaval. Y sí, hay un artículo también en Caras y Caretas sobre el aniversario de la mojigata. La mojigata es una murga que tradicionalmente siempre estuvo muy vinculada al sector académico, Sí. siempre más disruptiva. Sí, de pero hecho, este tuvimos- año... ¿Mm? ¿No fue el año pasado que tuvimos a Nacho Alonso? Sí, el año Sí, pasado, con sí. Ricardo, ¿te acordás? Con Ricardo, sí. Bueno, Bueno, este año hicieron un cuplé con toda la información del censo, que quien no sabe de información del censo alcanza con mirar ese cuplé. Mira el cuplé que y no se entera. tiene ni un segundo de desperdicio, la verdad que inteligente, divertido, muy formativo, y bueno, así que la verdad que yo lo recomiendo a mí, yo soy medio fanática del carnaval. Me encanta, pero después podríamos, si nos da la semana que viene y nos deja el productor, hacer algunos unas listas de algunos datos de economía que van surgiendo en distintos. Estaría bueno. ¿Te en ves distintos escribiendo espectáculos. carnaval? Porque... Por lo pronto cantando no. ¿Y escribiendo así como Álvaro García? No sé si escribiendo, viste que lo mío es ¿Viste más- que Álvaro escribe? Hace Bueno, años, pero es un gran sí. letrista, ¿no? Aparte es Sí. una de las grandes Sí. murgas. Mirá cuando ¿Qué, ¿letrista de los Diablos Verdes, no? ¿O yo me estoy equivocando? No sabemos. no sé bien. No, No, yo y sé de la que- contrafarsa. De la De la contrafarsa, sí. contra. De la contra. Vale. Mm. Sí. Yo sé Mirá que cuando- Ramiro Duarte. No sigo profundizando porque si no le ventilamos la edad. Ahí va. No, yo sé que Ramiro Duarte, que es el Tiene que director de venir la porque Mojigata. vino, Álvaro vino hace relativamente poco tiempo, ahora Sí. que es el presidente del Banco República, no puede dejarnos en banda, ¿no? No, claro. Si No, el programa le trajo suerte, nosotros nos debe una entrevista. Seguramente. Bueno, Bueno, el próximo programa vamos a estar ahí con con el nuevo gobierno. Claro. Así que vamos a tener temas para interesarnos y también te propongo, Martina, que salgamos un poco de la economía tradicional para adelante. Vamos a tocar temas Bueno. que terminan vinculados a la economía y los llegan a la gente. Por ejemplo, la salud mental. Bueno. Por sí. ejemplo, abordar Sí. el tema del emprendedurismo y la necesidad de... Estaba pensando en salud mental, qué cara que es la salud mental. ¿Cuánto afecta a la economía la salud Sí. mental? Sí, Póngannos temas para analizar. sí tírennos. Sugieran. ¿Qué ¿Mm? quieren saber? Ariel. Porque Sí, si no, a veces, por más que queramos diversificar, venimos con nuestros Sí, temas. sí, sí. es verdad. ¿Mm? Cuidados. Cuidados, ese es otro interesante. Es un costo y una necesidad. Sí. ¿Cómo hago para atender cuidados? ¿Cómo hago para entender las situaciones de discapacidad, las neurodivergencias? No sé, Claro. tiro preguntas para que no digan, mirá, esta solo le gusta hablar de la regla fiscal. Está bien. Salió de la regla fiscal. Sí. Bueno, Bueno, nos vemos Nos vemos el próximo lunes ya con... en pleno carnaval En pleno carnaval, con gobierno asumido, todo nuevo. y en Guerra de Agua. Guerra de agua. Vamos arriba. Bueno. Chao, nos vemos. Chau, Nos chau. vemos. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo.